Bendiciones, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y 2. Voy a pedir a todos que estén atentos, no se van a distraer. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses. ¿Lo tienen, amados hermanos? ¿Sí? Bien, vamos a leer. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Lo pueden leer ustedes en voz alta, por favor, ahora? Título de la enseñanza de hoy: la oración que un pastor espera de su congregación. La oración que un pastor espera de su congregación. Hermanos, así como un padre espera la colaboración de sus hijos, un pastor espera la consideración, ayuda y oración de su iglesia para cumplir la gran misión que juntos Dios les ha encomendado. La figura pastoral no es lo que algunas personas que se dicen ser cristianas piensan que es. Un ser casi que endiosado, una persona casi para idolatrarla, o un súper ungido que tiene unas facultades que Dios solo le ha dado a él. No, no es la figura del pastor esa que está en la Escritura. El pastor es un hermano que ha sido salvado y redimido por la gracia de Dios, como todos los demás en la iglesia, pero que Dios le ha encomendado una labor muy seria, una labor muy grande, una labor trascendental, y es cuidar las ovejas que son del Señor. Y Él debe alimentar a las ovejas, y Él debe cuidar a las ovejas. Y las ovejas deben dejarse ser, ¿qué? Alimentadas, y deben dejarse ser cuidadas. Obviamente todo bíblicamente. Por eso Pablo, dentro de todas las cosas que pudo haberle pedido a los tesalonicenses, les pide una cosa muy importante, y es oración. Y miren qué interesante es esto, porque la oración es algo tan fundamental en la vida del cristiano, pero ¿cuántos que se dicen ser cristianos no oran? Realmente no tienen una vida de oración, no tienen una disciplina de oración. Si no oran por ellos, mucho menos orarán por sus pastores. Pero Pablo está diciendo algo aquí muy importante, y es que la oración es fundamental y necesaria para que la obra de Dios se pueda hacer bien. La gente sabe qué exigirle a los pastores. La gente sabe cómo se debe comportar un pastor, o por lo menos tiene alguna idea, ¿sí? Pero pocas personas se ponen en los pantalones de ellos para ayudarles en la labor, para orar por ellos, para apoyarles en esa labor grande que Dios ha demandado de la iglesia a través también de sus pastores. Aquí Pablo concluye la epístola a los tesalonicenses, la segunda epístola. El gran tema de la segunda epístola de Tesalonicenses es el regreso de Cristo. Tenían dudas acerca de la doctrina acerca del regreso de Cristo, y Pablo se las aclara porque resulta que esas dudas y esa mala interpretación de la enseñanza del regreso de Cristo había traído problemas a la iglesia, y habían personas que estaban andando desordenadamente a causa de eso. Y claro, obviamente cuando hay una mala enseñanza, o cuando una enseñanza no es mala, es bien dada, pero es mal recibida por la iglesia, termina generando desórdenes. Pablo les aclara y va concluyendo la epístola y hace algo muy importante, que es lo que acabamos de leer y lo que usted hoy debe recibir en su corazón. Si usted es oveja de Cristo, si usted es parte de esta congregación, los que nos visitan de las congregaciones a las que pertenezcan, porque sé que también tienen pastores, es muy importante que tengan esto claro, hermanos. Hay una oración que la iglesia debe hacer constantemente por sus pastores. Y esa oración no es solo una oración, sino que refleja una actitud hacia los que le sirven. Porque un pastor es un servidor. No es un sirviente, es un servidor. Es un servidor que Dios usa para bendecirlo a usted. Y que un pastor cumpla bien su labor va a depender muchas cosas en su vida como creyente. La buena alimentación, el buen cuidado, la buena corrección, o definitivamente el que usted también empiece a desviarse. Créanme que es muy importante, aunque entendemos que no es la figura
que algunos endiosan y tienen de una forma equivocada el concepto de un pastor, especialmente hoy en día. No, pero créame que es muy importante lo que las personas que Dios ha encomendado a esta labor pastoral deben hacer y pueden hacer, y la iglesia debe ser consciente de eso. Yo veo tres cosas en estos dos versículos, hermanos. Tres cositas. La primera es que Pablo pide oración. Y en la segunda vemos que Pablo pide oración. ¿Por qué? Pide oración para que él pueda predicar eficazmente. Y en la tercera cosa que vamos a ver hoy, tercer punto, Pablo también espera que la iglesia ore por él para que sea librado de sus adversarios. Quiero que esté muy atento, no se vaya a distraer. Usted vino hasta acá, esta palabra es de bendición en este aniversario. Nunca he hablado de este tema pastoral de esta forma. Yo creo que la iglesia hoy en este 6º aniversario entienda la gran responsabilidad que tiene el pastor que hoy tienen y los pastores que tendrán en el futuro, porque ese es nuestro objetivo, que haya más pastores en esta congregación. Primero que todo, hermanos, vamos a la primera parte del versículo 1. Dice, por los demás hermanos, orad por nosotros. ¿Por qué no lo repiten ustedes? Por los demás hermanos, ¿qué? La iglesia debe manifestar su amor y preocupación por sus pastores orando constantemente por ellos. Amado hermano, si usted no ora por sus pastores, no les demande lo que usted no ha orado insistentemente por ellos. La gente espera tanto a veces del pastorado sin entender que siguen siendo hombres de carne y hueso, no superhéroes, que Dios ha encomendado una labor. Sí, claro, yo les he enseñado a ustedes y la palabra de Dios es clara acerca de los requisitos que debe tener un pastor, ¿sí? Que están en Timoteo y Tito. Y eso se lo hemos dejado claro en la iglesia. Pero miren, hermanos, que un pastor necesita la ayuda y especialmente la oración de su congregación. De todas las cosas que Pablo pudo haber pedido, pide oración. ¿Por qué? Porque él sabe que no hay cosa más eficaz que la oración. Tal vez algunos de ustedes que están sentados aquí y que no tienen una vida de oración no crean esto. Pero créanme que yo estoy convencido, la palabra de Dios lo dice y Pablo estaba convencido que la oración es eficaz. Realmente es eficaz la oración de un cristiano. Además, la oración demuestra amor fraternal. Uno no ora por cualquier persona. Debería orar hasta por sus enemigos, dice la palabra de Dios. Pero uno termina orando con gran afecto por aquellas personas a las que ama. Todos los días en mis oraciones personales, incluyo a mi familia. Siempre oro por mis padres, oraba, ahora oro por mi mamá. Mi papá ya no está. Y oro por las personas que son cercanas a mi corazón. Y también oro por la iglesia. Y tengo una listica y todos los días incluyo a alguno de ustedes en esa oración. ¿Sí? Los estoy incluyendo. Para mí es importante eso. Espero que usted haga eso mismo. Si no, usted está cometiendo un grave pecado también al no orar. Hermanos, un pastor no es un superhombre. Están de moda las películas de superhéroes, ¿no es cierto? A todos nos gustan, ¿no es cierto? Algunas más que otras. Y han explotado bastante este tema de los superhéroes. ¿Y cómo es un superhéroe? Un superhéroe es una persona que ayuda a todo el mundo, pero que no necesita ayuda de nadie, ¿no es cierto? Nunca vemos a Superman pidiendo auxilio, ¿no es cierto? Jamás. ¿Sí? Él va y ayuda a todo el mundo. Cuando la gente piensa en Pablo y tanto estudiamos sus escritos y nos admiramos de su teología, pensamos que este era un superhombre. Decimos, no, este ayudaba a todo el mundo y no necesitaba ayuda de nadie, pero no es lo que él está demostrando al pedir oración en este y en otros pasajes de la Escritura. Él se está mostrando como una persona necesitada de la ayuda, de la colaboración y de la oración de la congregación, de las congregaciones a las cuales él le sirvió. Así que, hermanos, un pastor no es un superhombre, no es un héroe que ayuda a todos, pero él no necesita ayuda de nadie. Pablo sabe eso y él pide oración por él. Y todos los que servimos a Dios de una u otra manera sabemos que necesitamos el apoyo y la oración de la iglesia. Si usted mira la vida de Pablo, hermano, se dará cuenta y se asombrará de que él era muy humano, de que él no tenía nada de ángel, de que fue un hombre que experimentó la gracia de Dios de manera maravillosa, que Dios lo usó de una manera poderosa, pero que todavía él enfrentaba debilidades. Y eso lo vemos a lo largo de sus escritos.
Digamos, si usted fuera, no lo busque porque no tenemos el tiempo, pero si usted después va y siquiera anótelo y lo estudia en su casa, en Hechos 15, usted va a ver que Pablo se molestó. Se molestó con Juan Marcos, un muchacho que se llama Juan Marcos, porque lo había abandonado en un viaje misionero. El muchacho, me imagino que estaba entusiasmado, le dijo: Pablo, yo te acompaño, yo soy un servidor del Señor, yo quiero servirle al Señor. Y arrancó con Pablo y en la mitad de no sé qué pasó, le dio mamitis, alguna cosa, no nos lo dice la Biblia, no va a notar que eso no es doctrina, simplemente dice que lo abandonó. ¿Y Pablo qué hizo? Como cualquier persona que hizo, se molestó. Y la segunda vez que iban a emprender otro viaje misionero con otro servidor de Dios que se llamaba Bernabé, que era un hombre de experiencia y un servidor del Señor también, hubo una discusión entre Pablo y Bernabé, porque él decía: yo a ese muchachito no me lo llevo, para que nos deje otra vez botado. Es mi transliteración, discúlpenme, ¿sí? Pero ahí lo dice la Biblia en Hechos 15. Hubo una discusión grande entre ellos porque Pablo decía: no, yo no me lo llevo. Al punto que Bernabé y Pablo cogieron cada uno por su camino. Y a veces pensaríamos que Pablo transpiraba amor y decía: sí, yo veo una sensación de que tú esta vez no nos vas a abandonar. No, Pablo decía: esto es para machos, hermano. Eso no es para dejar las cosas a mitad de camino. Y por eso él se molesta. Claro, Pablo nunca odió a nadie. Era un hombre lleno del amor de Dios, pero no quiere decir que no se molestara. También, si usted fuera a pasajes como Romanos 7:24, puede ver que Pablo reconoce la lucha interior que él tiene con el pecado. Oh, eso no se ve bien, ¿no es cierto? Algunos quieren que sus pastores no pequen. Y sabemos que hay pecados que descalifican al pastorado. Pero nadie puede decir que un pastor no peque, que un pastor no falle. Sí, hay pecados inmorales, hay pecados en contra de la doctrina que descalificarían a un pastor para ejercer el ministerio. Pero ¿quién puede ilusionarse con que su pastor no peque, no falle? Mire, Pablo reconoce la lucha interior que él tenía con el pecado. Claro, él no se manifiesta o no se excusa en eso, porque él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? E inmediatamente manifiesta que es Jesucristo quien lo libera, porque su esperanza y su confianza está en él. Pablo no está escudándose en ello, pero él reconoce la lucha interna que tiene, como la tienen todos los cristianos, incluyendo a quienes, a los pastores, hermanos. Estoy hablando de los pastores de Dios. También, si usted fuera, y anótelo porque no lo vamos a leer, en 2 Timoteo 4:16 va a ver que Pablo se sintió decepcionado. Se sintió decepcionado. ¿Sabe qué nos dicen en Timoteo? Que es prácticamente el testamento de Pablo, es la última epístola que él escribió ya estando en la cárcel. Él se decepcionó porque personas de la iglesia lo abandonaron cuando él más necesitaba ayuda. Él estaba siendo enjuiciado en Roma por por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio. Él no estaba allí como un delincuente. Y él esperaría la ayuda y el apoyo de la congregación, por lo menos que lo acompañaran en el juicio. Y allí él nos narra que el día del juicio, el que fue al tribunal, nadie estuvo con él. Ningún hermano apareció por allá. Sin embargo, Pablo es tan noble porque está lleno del Espíritu que dice: el Señor no les tenga en cuenta eso. Pero él se decepcionó. A veces los pastores también nos decepcionamos, hermanos. Hermanos, si usted leyera en Filipenses 2:27, también sabría que él sintió tristeza y temor. Si predicáramos un evangelio falso donde dicen que el temor es algo diabólico y que eche fuera el temor, pero el temor es parte de nuestra vida. No nos debe dominar el temor, pero el temor es parte de nuestra vida. Y Pablo sintió temor y sintió tristeza porque estaba encarcelado. Le envían un amiguito, que ya he hablado de él, Epafrodito, ¿no es cierto? Que fue un gran servidor del Señor, de esos que uno cuenta de verdad con ellos. Y Pablo tiene a Epafrodito en la cárcel, se lo mandan de la iglesia de Filipos, y este hombre va y se enferma, hermano, ya al punto de estar casi para morir. Y en palabras más, palabras menos, lo que le hace es orar a Dios y rogarle: Señor, no me vayas a dejar solo. Creo que es lo que Pablo le está orando al Señor. Porque Pablo dice después que el Señor tuvo misericordia para no añadir a él tristeza sobre tristeza. Y el Señor en su misericordia sanó a Epafrodito, aunque estuvo a punto de morir. Sí, siente tristeza y siente temor un hombre como Pablo, hermanos. También usted puede ver en 2 Corintios 11, si lee todo ese capítulo, que él respondió con indignación y enojo.
a las acusaciones que falsos apóstoles le hacían. Pero el problema no era a Pablo no le dolió en 2 Corintios 11 que los falsos apóstoles lo atacaran. A él no le dolió eso, porque él sabe que eso es lo que hacen los falsos. Atacan, ¿sí? ¿Sabe qué le dolía a Pablo? Que la amada iglesia de Corinto, en la cual él había dado testimonio, a la cual le había dado testimonio, a la cual le había servido, estaba creyéndole más a esos falsos apóstoles que a él, que les había dado un buen testimonio y que había sufrido con ellos. Y él se duele y entonces responde de una manera muy categórica, y usted puede leer el lenguaje que él usa, un poquito sarcástico ahí en 2 Corintios 11. Hermanos, los pastores no son superhéroes. Los pastores tienen debilidades y necesitan el apoyo y la ayuda y sobre todo la oración de la congregación. Porque mucha gente está presta, como le sucedió a Pablo, a criticar. Y mucha gente está presta a ver cualquier tipo de error en aquellas personas que le sirven al Señor. Pero no muchos están dispuestos a orar. Y eso es un grave pecado de parte suya. Miren, hermanos, yo creo algo muy serio. Es bueno que la iglesia reconozca la debilidad de sus pastores. ¿Para qué? Le voy a dar 3 cositas, 3 razones por las cuales es bueno que la iglesia reconozca la debilidad de sus pastores. Primero, para que no tengan una confianza indebida en ellos. Escuche esto. No tengan una confianza indebida en ellos. Hay gente que condiciona su fidelidad a Cristo con lo que haga el pastor. Entonces, si un pastor el día de mañana fracasa, esas personas se apartan de Cristo. Bueno, yo creo que nunca fueron de Cristo. Pero hay gente que se excusa. Miren, a mí me llegan personas a consejería, incluso de otras iglesias me han llegado. Y me han comentado las terribles consecuencias que ha habido en su propia vida y su familia a causa de un mal pastoreo. Porque han llegado a iglesias donde realmente hay hombres que yo considero no son pastores, pero se pusieron ahí e hicieron mucho daño. Y están como resentidos y dolidos. Le digo, mire, yo entiendo su dolor, pero ¿sabe una cosa? Dios no tiene nada que ver con eso. Usted tiene que seguir adelante. Cristo es el Señor. Y usted tiene que ser pastoreado igual. No importa la mala experiencia que haya tenido. Así que es bueno que la iglesia reconozca la debilidad de sus pastores para que no tengan una confianza indebida en ellos. Segundo, para que no exijan de ellos más de lo que la Biblia demanda. No exijan de ellos más de lo que la Biblia demanda. Cada quien tiene expectativas propias y egoístas de sus líderes. Cada quien. Mire, hermanos, hay unos requisitos bíblicos en Timoteo y Tito, eso es claro. Y hoy no hablo de eso porque eso lo he enseñado muchas veces. Pero hermano, aparte de eso, a veces nos toca lidiar con las expectativas ilusorias y egoístas que tiene cada persona acerca de su pastor. El pastor debería ser más chistoso a predicar. Y si uno echa un chiste, no, ese ya perdió reverencia. El pastor debería llamarme y visitarme más. Pero los hermanos a veces no saben que es que no son los únicos miembros de la iglesia. El pastor debería como que ser más chistoso o más flaco. ¿Sí? Bueno, yo estoy trabajando en eso, pero bueno. O debería ser más gordo porque mírelo. Mire, todo eso suena chiste y ríanse tranquilos, pero ¿sabe una cosa? Es cierto, yo llevo 30 años en esto. Fui pastoreado, sé lo que es a veces las expectativas equivocadas de las personas acerca del pastorado. El pastor no me mira, el pastor no me quiere, el pastor esto, el pastor aquello. Hermano, y muchas personas justifican su mala actitud en lo que supuestamente el pastor hace o deja de hacer. Cuando el pastor es un hermano al cual usted también debe amar, debe acercarse a él, orar por él, debe decirle si algo usted ve que está mal en su vida, debe decírselo con amor y respeto, porque claro, somos también ovejas. Y de cierta manera también estamos siendo pastoreadas por la iglesia, claro que sí. Pero mucha gente tiene unas expectativas muy equivocadas acerca de lo que es el pastorado. Y esas son ese tipo de personas que arrancan un peregrinaje y nunca encuentran una iglesia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna iglesia ni ningún pastor que supla sus egoístas expectativas y aspiraciones.
Claro, es bueno que la iglesia reconozca la debilidad de sus pastores por eso. El pastor debería predicar así, el pastor debería predicar así. Mira, si tu pastor te está predicando la escritura fielmente, también tenle paciencia porque esto no es fácil, ¿saben? Yo escucho las predicaciones mías de hace 6 años cuando comenzamos y la verdad es que yo quisiera borrarlas porque cometía muchos errores. Gracias a Dios nunca prediqué una falsedad, pero no lo hacía bien. Y hoy miro mis predicaciones y no puedo decir que ya, yo ya, mejor dicho, hoy digo, Señor, con fidelidad estudio, oro, pido tu gracia para enseñar correctamente la escritura, pero todavía tengo que aprender mucho más. Y gracias a Dios por eso. Hermanos amados, también es bueno que la iglesia reconozca la debilidad de sus pastores. ¿Para qué? Para que tenga presente que su ayuda y oración son necesarias, hermanos. Es necesaria la oración y la ayuda de la iglesia para el ministerio pastoral. Qué triste es que la mayoría de personas que asisten a las iglesias son personas que simplemente van y se sientan y se van y regresan el otro domingo si es que no hay un mejor programa. Qué triste es eso. Eso no es la iglesia. Y de antemano les digo que no es la iglesia que queremos que sea así. Y eso yo sé que a algunos les pesa y no les gusta. Pero hermanos, debe entender la iglesia que los pastores necesitan la oración, la ayuda, la consideración en muchos sentidos. Algunas personas dirán, no, pero ser pastor eso es fácil. Eso es ir allá los domingos y hablar carreta. Hermanos, es una gran responsabilidad y algo particular que cuando una persona tiene un verdadero llamado al pastorado, ti pasa. Y es que no tiene una carga por las personas. Algo que va más allá de lo que uno pueda explicar. Le duele los asuntos de los hermanos. Está pensando y preocupado por ellos. Realmente tiene una carga en su corazón por las personas. Está haciendo muchas labores también, pero sobre todo es un asunto del corazón, de la labor, de la enseñanza, de invertir su tiempo en preparar buen alimento para la iglesia, hermanos amados. Realmente esto no se puede hacer solo y por eso se necesitan hermanos y hermanas que sirvan. ¿Se acuerdan que hace un mes enseñé acerca de Timoteo y Epafrodito? ¿Se acuerdan? Urgentemente se necesitan Timoteos y Epafroditos. Pablo no estaba solo, tenía Epafrodito. Y este hombre, aunque no era un predicador, era uno de esos que se movía y le decía a Pablo qué hay que hacer y a dónde hay que ir y qué se necesita. Y venía de una iglesia a la cual Pablo le había servido. Él era miembro de la iglesia en Filipos. Pero también tenía un Timoteo que era un predicador, un pastor, que estaba allí trabajando junto con Pablo. Y era fiel y amaba a la iglesia. A veces decía que el único que ama a la iglesia es el pastor. ¿Por qué? Y algunos se ofenderán. ¡Ay, yo amo mucho a la iglesia! Pero a veces no parece, hermanos. Eso hay que mostrarlo. ¿Sí me entienden? Es muy importante que haya personas con este talante. Entonces les he dado 3 razones dentro del primer punto. Lo primero era que Pablo esperaba que oraran por él. Porque la iglesia debe mostrar su amor y preocupación por sus pastores a través de ¿qué? De la oración. Y les he mostrado que Pablo, como cualquier hombre, era débil y tenía dificultades. También les di 3 razones para que ustedes entiendan el por qué es bueno que la iglesia reconozca la debilidad de sus pastores, la humanidad de sus pastores. Y es para que no tengan una confianza indebida en ellos, para que no exijan de ellos más de lo que la Biblia demanda y para que tengan presente que su ayuda, la ayuda de la iglesia y la oración de la iglesia son necesarias, ¿sí? Pero mi segundo punto enfatiza más por qué Pablo pedía oraciones. Si Pablo pedía oración, pero pedía para oración específica. Él no estaba diciendo simplemente oren por mí. Él estaba diciendo yo quiero que oren por cosas específicas. Y aquí hay 2 cosas por las cuales Pablo específicamente pide que oren por él. La primera, y este es nuestro segundo punto de la enseñanza de hoy, Pablo espera que la iglesia ore para que él pueda predicar eficazmente. Vamos a la segunda parte del versículo 1 del capítulo 3. Miren, leámoslo todo si quieren. Todo el 3, todo el 1, perdón, del capítulo 3. Léanlo, por favor. Cuando Pablo dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada, él estaba diciendo que él fuera usado para que la palabra de Dios se diseminara por muchos lugares
y tuviera la eficacia que tuvo con los tesalonicenses, a quienes llegó la palabra, la creyeron y ellos fueron salvados, ¿sí? Era a quienes él le estaba escribiendo. Así que él pide para él y sus acompañantes, que si usted fuera al capítulo 1 y lo puede ver después, eran Timoteo y Silvano. Pablo no estaba solo en el ministerio, él estaba acompañado por hombres que allí le colaboraban, ¿sí? Y él pide oración por ellos también. No está pidiendo solo oración por él mismo, sino por todos, por los que le están acompañando. Y él pide y él sabe que necesita la oración de la iglesia para que pueda predicar correcta y eficazmente la palabra del Señor. Miren, algo interesante es que Pablo, uno diría, bueno, Pablo debería pedir oración, no sé, por algo diferente, pero es que Pablo pedir oración por predicar, si es que Pablo sabe predicar. Pablo es un buen predicador. No ha habido teólogo como Pablo. Pablo es un hombre que tuvo revelación directa del Espíritu. Pablo fue un hombre que vio a Jesucristo. Pablo es un hombre que no solamente sabía trazar la palabra, la conocía desde niño los escritos del Antiguo Testamento, sino que también le había sido revelado directamente el Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento que le escribió. Y uno diría, no, Pablo está pidiendo oración, pero por puro formalismo. No, porque Pablo sabe algo que sabemos los que predicamos la palabra, y es que uno no se puede bastar, ni puede confiar en sus habilidades. Uno puede dar una buena enseñanza, bien estructurada, pero uno sabe que se necesita ese componente, que no es una sensación, sino es la convicción más bien que trae el Espíritu Santo a cada corazón. Hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo, que sea eficaz como fue con los tesalonicenses. Muchos de ustedes esta mañana están escuchando, algunos de ustedes están allí y no están poniendo atención. Algunos de ustedes están allí y están escuchando, pero esto no va a hacer nada en su vida. No va a haber ninguna diferencia en su vida. Ustedes van a seguir iguales, discúlpeme. Pero espero que la mayoría, y por eso he orado esta semana, por eso también pido oración cada semana para que ustedes pidan que el Espíritu Santo me use para no solamente exponer bien la Escritura, sino hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo, digámoslo así. Y es que sé que y espero que en la mayoría de ustedes esta palabra dé fruto, hermanos. Que no entre por una oreja y salga por la otra, que usted la resista porque no le gusta el predicador o alguna cosa así, sino que usted la reciba como palabra de Dios y dé fruto en su vida. Por eso Pablo pedía oración para que la predicación fuera ¿qué? Eficaz. Por eso note lo que le está diciendo, note que la palabra de Dios corra, o sea, que se disemine y sea que glorificada, va a ser glorificada cuando la gente la crea y cuando la gente la viva. Hermanos, si usted no está orando por estas cosas cada semana, usted está pecando y debe arrepentirse. No crea que esta es solo una labor del pastor, es una labor de toda la iglesia. La iglesia debería estar preocupada por la predicación. No para criticarla. Bueno, si llega a haber una herejía o una cosa salida completamente del orden bíblico, claro, hay que decir, eso está mal, por supuesto. Pero no venimos aquí con actitud del cliente. ¿Saben cuál es la actitud del cliente? A ver cómo satisface mis expectativas, mis deseos, sino venimos como creyentes humildes a escuchar la bendita palabra de Dios. Hasta debería orar cada semana usted para que venga con la mejor actitud a escuchar la palabra. Usted no debe venir aquí por venir, usted debe venir a escuchar, a adorar a Dios, a que la palabra de Dios lo transforme. Dígale, Señor, que yo sea buena tierra, que dé fruto en mi vida. Desafortunadamente creo que no en todos va a dar fruto. Bueno, lo dice la palabra, eso lo dice la Biblia, no yo. Pero esperemos que en la mayoría sí lo haga. Amados hermanos, la oración unida de la iglesia es clave para que la obra de Dios sea prosperada. Sin embargo, muchos no tienen una vida de oración y mucho menos una vida de oración constante por ello. Decían de Charles Spurgeon, alguna vez lo escuché, su iglesia se llamaba el Tabernáculo de Londres, todavía existe esa iglesia, es una bendición. Y decían, algún predicador lo escuché algunas que decía lo siguiente: Spurgeon predicaba en la parte de arriba y abajo había un sótano en la iglesia. Spurgeon predicaba en la parte de arriba, o sea, en el templo, y cuando alguien podía bajar, alguna vez alguien bajó y vio, y había una gran cantidad de gente orando mientras él predicaba, pidiendo que Dios bendijera esa predicación y que muchas personas arriba se convirtieran.
Hermanos, esa es la actitud. Y Spurgeon era un buen predicador, no era un supersticioso, era un hombre de oración, era un hombre de Dios. Hermanos amados, tu oración y apoyo es necesaria para que pastores cumplan bien la obra. Si la iglesia, si el pastor, si la predicación, si el cuidado de tu pastor es guiado por el Espíritu Santo, ¿quién será el más beneficiado de esto? Pregunto yo. Sino tú mismo. Tú mismo vas a ser muy beneficiado de esto. Amados hermanos, como les dije, Pablo no confiaba en su habilidad. Sabía que necesitaba la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque como cualquier persona, él enfrentaba dificultades. Él enfrentaba tentaciones. Hermano, usted debe velar por sus pastores. Y hablo en plural porque yo creo firmemente en el pluralismo pastoral. Y creo que en su momento Dios nos dará esa gracia de tener más pastores en esta iglesia. Pero hermanos, desde ya tenemos que orar por eso y por las personas que Dios sabe colocar. Hermanos amados, es necesario, los pastores y las personas que sirven en la iglesia enfrentan tentaciones. Porque sean pastores no significa que dejen de ser seres humanos o hombres. No significa que tengan que tener una respuesta sabia para todas las cosas. No significa que en ocasiones, como le pasó con Pablo, no se decepcionen o puedan reaccionar de una manera equivocada. ¿Quién, si no la iglesia, es la que puede con amor ayudar a que su pastor sea un mejor pastor? Con oración y también con consejo. Oh, hermanos, espero que esto llegue a su corazón y a su vida. Asimismo, hermanos, debemos comprender que la habilidad teológica de los pastores no es suficiente. Yo me alegro mucho porque hoy en día eso ha mejorado mucho aquí en Colombia. Hay buenos seminarios bíblicos. Hay buenos seminarios bíblicos. Y he podido ir a algunas clases y algunas conferencias de hombres que sinceramente me quito el sombrero. Predican muy bien la palabra. Pero hermano, ningún seminario forma pastores. Nadie le da el carácter. No hay una clase, no hay una materia que te dé carácter. Ni el amor que Dios pone en el corazón de un pastor. Con eso no estoy menospreciando la capacitación, admiro la capacitación. Yo mismo quiero capacitarme más. Pero no se hace en las aulas. Estados Unidos tiene las mejores universidades teológicas del mundo. ¿Saben que Harvard, la mejor universidad del mundo, fue prácticamente fundada con la biblioteca de un pastor? De hecho, Harvard era un pastor. El apellido de él era Harvard. ¿Sí? Y enseñan teología, pero forman pastores, no, es teología liberal, contaminada, sucia, teología que no sirve para nada, teología que niega los fundamentos de la fe. Hoy en día se perdió eso, o sea, los jóvenes en Estados Unidos iban a la universidad a estudiar para ser pastores simplemente porque querían tener una profesión, un oficio, una labor que les parecía interesante, pero no eran ni siquiera salvados. Entonces por eso tenemos que agradecer. Hermanos, no abundan los buenos pastores. Y ni siquiera estoy diciendo que yo sea uno de los mejores o buenos siquiera. Soy un hombre que está siendo formado. Y que duele ser formado. Pero hermanos amados, debemos valorar. Porque en lo largo de la historia han sido más los malos pastores que los buenos pastores. Creo que fue Richard Baxter. No me acuerdo. El puritano, pastor puritano. Creo que fue él. Espero no equivocarme. Pero fue un puritano. Que decía que cuando él quería andar en el ministerio iba a buscar consejo de su pastor. Y el pastor que él tenía se la pasaba en la cantina. Ahora, de ese pastor, gracias a Dios, salió Richard Baxter. No por el pastor, sino por la gracia de Dios. Ese no era un pastor. Sin embargo, Dios concedió a la iglesia la bendición de que un hombre como Richard Baxter haya sido un buen pastor y nos haya dejado sus escritos. Hermanos amados, hay un dicho, lo escuché en estos días, me pareció interesante, y el mismo predicador que lo decía lo corregía, y me parece que lo quiero compartir con ustedes. Hay un dicho que dice lo siguiente: buenos predicadores forman buenas iglesias. Buenos predicadores forman buenas iglesias. Y este hermano decía, eso es un error. Está mal dicho. Es al revés. Buenas iglesias forman buenos predicadores.
¿Por qué? Porque es la iglesia la que ora, la iglesia la que apoya, la iglesia la que ayuda, la iglesia la que exhorta para que dentro de ella misma surjan buenos hombres de Dios que les puedan predicar. No es al revés. Ese es un concepto, yo no sé cómo llamarlo, tal vez neopentecostal, de que hay un gran hombre de Dios y alrededor de Dios forma una iglesia. No, es una iglesia que está bajo la gracia de Dios y son responsables y amorosos. Y dentro de ellos mismos surge buenos predicadores que hacen falta, mucha falta. Ya tenemos muchos médicos, ya tenemos muchos ingenieros, ya tenemos muchos de lo que se le ocurra, banqueros, no sé qué cosa. Tenemos muchas deportistas, tenemos mucha gente que hace cosas y que las hace muy bien. Yo creo que yo nunca jugaré como James Rodríguez, tampoco quiero. Pero hermano, ¿cuánto hace falta buenos predicadores y buenos pastores? ¿Cuánto hace falta? Y ese llamado se lo ha hecho solo Dios a los hombres, no a las mujeres. Así que varones de esta iglesia, amárrense los calzones. Discúlpeme que no sé el griego, pero amárrense los calzones y sean pastores en su casa para que después puedan ser también pastores en la iglesia, ojalá. Amárrense los calzones. Sean hombres de Dios, por favor. Tercer punto. Pablo espera que la iglesia ore para que sea librado de sus adversarios. Primero que todo, Pablo espera que oren por él. Segundo, Pablo espera que la iglesia ore para que él predique eficazmente. Y tercero, Pablo ora y espera que la iglesia ore por él para que sea librado ¿de qué? De sus enemigos. Por favor, lea el versículo 2. Léalo usted. Me colabora. Hermano, yo creo que lo podemos hacer mejor. Hoy en este sexto aniversario. Ya les dio desayuno. Léanlo mejor, hermano. Háganlo ahora. Amén. Mire qué interesante. Pablo dice que seamos buenos predicadores, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Por favor, hermanos, oren por ello. Por favor, oren. Y es una actividad continua. Eso no es orar una sola vez. Pero también les dice, por favor, oren por todos sus adversarios, porque no es de todos la fe. No es de todos el ser creyentes. Hay una idea equivocada, ¿saben? Y quiero que hoy ojalá eso sea derribado de sus cabezas. Y es que los buenos pastores, todo el mundo los quiere. Hay gente que pensaría, no, si es un hombre de Dios, es una almita tierna, que todo el mundo lo ama y lo quieren y lo esperan. Hermano, les voy a decir la verdad. Los buenos predicadores, los malos predicadores tienen sus enemigos, porque se los ganan, porque predican falsedades, porque son hombres deshonestos, porque son personas de doble moral. Claro, se ganan bien merecidas sus enemistades y creo que ni siquiera les importa porque por lo regular, pues esas personas no son ni salvadas siquiera, no tienen corazón para eso. Pero los buenos predicadores y los buenos pastores tienen enemigos. Y no porque ellos los busquen. Porque los enemigos de Pablo, ¿saben de qué eran enemigos? Enemigos del evangelio. Lo que en el fondo choca a estas personas que se levantan contra aquellos que predican la palabra bien es el mensaje que llevan. Si odian el mensaje, odiarán ¿a quién? Al mensajero. Y claro, Pablo sabía que se tenía que enfrentar a mucha gente que se le iba a oponer. Hoy la gente en nuestra cultura piensa que la gente de Dios es aquella que tiene una buena vibración universal y que todo el mundo la ama y la quiere porque predica paz, amor y tolerancia. ¿Y saben qué? Tienen razón en cuanto a que creen que son de Dios, pero no son de Dios esas personas. Porque el que predica el evangelio habla tan claramente la verdad que choca, que confronta, que llama al arrepentimiento y la gente no quiere eso. No lo quieren ni los cristianos siquiera a veces. Pero hermanos amados, escúchenme. Todos los genuinos siervos de Dios han tenido opositores dentro y fuera de la iglesia.
Buenos pastores tendrán enemigos a pesar de que sean fieles al Señor. Sí, no son perfectos, sin duda, pero son fieles al Señor. ¿Por qué? Porque están siendo fieles de una u otra manera a su palabra. Y aún así tendrán enemigos. Y nosotros no tenemos por qué creer que nosotros somos la excepción. Así que es su deber también orar por mí y por los pastores que vengan para que Dios los libre de enemigos, hermanos. Miren, el gran pastor, ¿cuál es el gran pastor? El pastor de pastores, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿El Señor Jesucristo tuvo opositores o no? El Señor Jesucristo tuvo opositores. Ahora, ¿quién puede ser mejor que Jesús? Nadie. Él nunca pecó ni le hizo mal a nadie y sin embargo lo odiaban. Escuchaba algo interesante y me causó risa, pero es verdad. No hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta. Ni Jesucristo tuvo una congregación perfecta. Ahí tuvo a Judas. Y mucha de la gente, las multitudes que lo seguían, no eran una congregación santa. Era gente que la Biblia nos deja claro que estaban buscando era otra cosa y no el mensaje de él. Esa misma congregación que lo aplaudió al llegar a Jerusalén, después que a la semana que estaba diciendo, preferimos a Barrabás. Manada de sinvergüenzas. Así que si usted dice, no, es que mi pastor, no, hermano, todos los buenos pastores han tenido enemigos, dentro y fuera de la congregación. Pero miren, veamos otros ejemplos. Juan, el apóstol del amor. Uno mira a Juan y tal vez se imagina un hombre muy lleno de amor por lo que él escribió, y es así, sin duda fue así, un hombre lleno de amor. Pero ¿tuvo enemigos? Los tuvo. Nos dice en una de sus epístolas de un hombre llamado Diótrefes, que era uno de los miembros de la iglesia, y como él quería una posición de liderazgo dentro de la congregación, no recibía a Juan. Mejor dicho, al apóstol, al que le había enseñado, simplemente lo quería sacar de la iglesia y lo quería dejar lejos y que no recibirlo, porque dice Juan que él no lo recibía y que quería preeminencia entre los demás hermanos. O sea, quería colocarse como líder, pero no con un liderazgo espiritual, sino con un liderazgo carnal para ponerse por encima de los demás. Este Diótrefes. Juan tuvo enemigos, Pedro tuvo enemigos, Pablo tuvo enemigos. Y para eso habría que leer todas sus epístolas. ¿Cuántas personas quisieran hacerle daño a Pablo dentro de la misma iglesia? Lutero, el reformador, tuvo muchos enemigos dentro de lo que en ese momento se consideraba iglesia. De hecho, todo eso que se consideraba iglesia, entre comillas, se levantó contra él porque él predicaba ¿qué? La verdad. Si Lutero se hubiera dejado llevar por la opinión, por el consenso, algunos todavía creen que la iglesia es una democracia, ¿no? No una teocracia como realmente es. Si Pablo se dejara llevar por el consenso, si Lutero se hubiera dejado llevar por el consenso, él nunca hubiera hecho nada. Sería San Lutero y lo tendrían por allá en el Vaticano. Lo tendrían como el reformador traidor, pero que fue un hombre de Dios. Amén. Amados hermanos, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, tuvo enemigos. Uno diría, qué hombre lleno del Espíritu. Hoy usted lee los sermones de Spurgeon y uno dice, wow, qué maravilla, oh, qué espectacular como este hombre hablaba y predicaba la palabra. Uno diría, así todo el mundo tendría que amarlo. Pero miren que Spurgeon murió relativamente joven porque tuvo una lucha intensa con teólogos liberales que querían, siendo esos hombres cristianos o diciéndose cristianos, esos hombres querían atacar las bases del cristianismo. Y Spurgeon no se los permitió y lo atacaron fuertemente. Dicen que esa controversia que él tuvo tan fuerte con aquellos enemigos dentro de la iglesia aceleró la muerte, la enfermedad de Spurgeon. Y él murió relativamente joven. No tenía 60 años cuando murió. Porque esa controversia fuerte en el interior de la iglesia le causó mucho dolor, aunque él se mantuvo firme en la verdad del evangelio. Sí, hermanos. En 2 Corintios 11:26 dice Pablo, no lo busqué, cuando él describe todos los enemigos y todas las adversidades que tuvo que enfrentar o que ha tenido que enfrentar para predicar el evangelio, él habla de dos puntuales dentro de una lista grande de cosas que él enfrentó.
como adversidades, como contratiempos, como cosas que se opusieron para que él pudiera servirle a Dios. Y él menciona dos cosas. Dice que él estuvo en peligros de los gentiles, es decir, de los incrédulos, y también estuvo en peligros de los falsos hermanos. O sea, de personas que estaban en la iglesia, que parecían hermanos, pero no lo eran, y que terminaron atacándolo a él. Así que nosotros tenemos que entender que los incrédulos, por su incredulidad, estando fuera de la iglesia, calumnian, aborrecen y persiguen de muchas formas a quienes fielmente predican el evangelio. ¿Sí? Por eso Pablo dice que la disciplina de los pastores es cierta. Es que los pastores también están sujetos a disciplina en la congregación, pero debe ser presentada con dos testigos, porque cualquier persona que en un momento al pastor le llamó la atención o no le guste algo, simplemente va y levanta cualquier calumnia contra él. Entonces deben haber, ¿qué? Testigos para corroborar que eso que se está diciendo del pastor o de los pastores es cierto. Nadie puede levantarse de una manera irresponsable y tan diabólica como para destruir la imagen o la reputación de un hombre que con todos sus errores pueda servir al Señor. Eso es algo que hay que tener cuidado, hermanos. Porque parece que el deporte en muchas iglesias, espero que en esta no, yo creo que en esta no. Espero que no sé si. Dios danos gracia. Es hablar mal de los pastores. Y conocí mucha gente que hablaba mal del pastor y ahí seguía. Y yo decía, pues, ¿para qué sigue ahí si habla mal del pastor? ¿Cómo le va a escuchar? ¿Cómo le va a recibir? No tiene sentido. Debería perdonar, obviamente, y limpiar su corazón, pero si no lo hace, pues no debería estar ahí. Hermanos amados, así como hay incrédulos que calumnian, también hay algunos detractores dentro de la iglesia. Hermanos que por su inmadurez y orgullo pueden hacer daño a la congregación atacando a los líderes injustamente. Y bien sabemos que en las iglesias no deja de haber a veces odio y no deja de haber a veces divisiones. Y Pablo advierte acerca de estas cosas. Pablo pide oración, hermanos, porque él es un hombre común y corriente que ha sido revestido de una gracia especial. ¿Para qué? Para servir a la iglesia. Y vemos que en el tono que él usa en muchos de sus apartes dice que es un gran gozo, pero que es una dificultad muy grande. Y sufrió bastante por servir al Señor. Los hombres que le sirven a Dios son personas que están gozosas porque están haciendo lo que Dios les ha mandado a hacer, pero no dejan de tener su alta dosis de sufrimiento a veces, de dificultad. Por cosas que otras personas no sufrirían, como el ver a un hermano andando mal. Algunos dentro de la misma iglesia, incluso si ven a un hermano andando mal, les importa 5 centavos. Ellos siguen con su vida porque son muy egoístas e inmaduros. Pero un pastor no es indiferente a eso. Son cosas que Dios añade. Por eso necesita oración. Por eso el pastor y los pastores necesitan apoyo. Yo quiero decirle a usted, mire, que me escucha hoy, el ser pastoreado es una bendición. Pero es una bendición que solo Dios da a un grupo específico de personas. ¿Quiénes? Los salvados. Hermanos, las ovejas son pastoreadas, no los leones ni los lobos. Y quien no es creyente, nacido de nuevo, es un lobo. Puede estar disfrazado de oveja, pero es un lobo. Y en su corazón hay tanto odio y tanta rebeldía que aunque pueda parecer que se sujeta o es parte de una congregación, no lo sea realmente. Amados hermanos, eso es delicado. Y deberíamos nosotros revisar nuestro corazón. Yo bendigo al pastor que tuve. Y sé que hubo cosas que sinceramente creo que él hizo mal, doctrinalmente, lo cual me parece que es grave. Y por eso en un momento dado tuve que salir de la congregación donde estaba. Porque obviamente son errores doctrinales y eso ya es muy grave, eso no se puede aceptar. Pero hermanos, créanme que le agradezco a Dios porque de una u otra manera fui bendecido con él, por él. Aunque creo que le faltó muchas cosas, yo tengo que agradecerle a Dios por la vida de ese hombre. Tengo que agradecerle a Dios por la vida de ese hombre. Y lo bendigo. Y saben que me acuerdo de él en mis oraciones, no todos los días, pero a veces oro por él y le pido a Dios que le dé gracia para entender lo que por su misericordia yo también he podido entender. Porque yo no soy mejor que él. Simplemente tuve gracia. Una gracia especial. Hermanos amados, amigos,
Si tú no eres pastoreado, no eres oveja del Señor. Y no pienses que eres pastoreado porque vienes y te sientas y te vas. La oveja está, el pastor huele a oveja y la oveja debe oler a pastor. Debemos estar todos involucrados. Nadie está diciendo que el pastor se va a intrometer en tu vida. No, ese no es el punto, ni es lo que uno quiere. No tiene sentido, pero sí va a estar involucrado, definitivamente. Porque no estamos aquí para hacer eventos religiosos, sino para hacer una comunidad. Y en una comunidad, de acuerdo al modelo bíblico, hay pastores, hay servidores, hay hermanos que sirven, hay hermanos que son parte de la iglesia, de la congregación. Para que tengas pastor, primero que todo, Cristo tiene que ser tu pastor. Si Cristo es tu pastor, tendrás un pastor que él mismo te asignará, porque eso dice Efesios 4, que después de que Cristo murió y subió a los cielos, él mismo dio dones a los hombres, dice Efesios 4. Y dentro de esos dones dio ¿qué? A la iglesia pastores y maestros. Primero tienes que entender que si tú quieres ser bien pastoreado, tienes que ser oveja de Cristo antes que nada. ¿Has rendido tu corazón, tu vida por la fe a Jesucristo? ¿Has entendido que eres un pecador miserable que va rumbo al infierno? Con justicia Dios te va a condenar. ¿Has entendido que solo Jesucristo murió por ti, si es que crees en Él, obviamente, murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados, y eso te ha llevado a ti a arrepentirte y a confiar verdaderamente en Él y a decir: yo quiero vivir para Cristo solamente, solo para Él, y por lo tanto me involucro con la iglesia y voy a buscar ser pastoreado? Necesitas a Jesucristo ante todo, porque si Cristo no es tu pastor, no busques tener un pastor. Hay gente que tiene pastores, y hay pastores para todos los gustos y sabores. Hay pastores que dicen que casan homosexuales, ¿se han escuchado? ¿Serán pastores esos? No son pastores, pero la gente busca pastores. Y hay pastores que son más payasos que pastores. Y hay pastores que parecen mafiosos, no pastores. Pero hermanos amados, sí hay pastores, porque Cristo no ha descuidado su iglesia santa. Claro, hay gente que busca pastores y Cristo no es su pastor. ¿Estarán siendo pastoreados? Serán pastoreados por hombres, pero no por Cristo Jesús, porque el ministerio pastoral simplemente es una labor que Cristo hace a través de un hombre. ¿Pero lo hace para quién? Para sus ovejas. Mire, entienda algo. La eficacia del ministerio pastoral no se mide por números, ni se mide por reconocimientos. No es por la cantidad de gente que hay en una iglesia, ni por lo que la gente reconozca o el mundo reconozca que es un gran hombre ese pastor. La labor del pastor se mide en dos cosas, yo diría. Primero que todo, en su fidelidad a la palabra de Dios. Y segundo, en que haya fruto en los que tiene que dar fruto. Porque nadie le puede exigir que haya fruto en tierra seca y árida y tierra llena de piedras. Tiene que haber frutos en los que tienen que haber fruto, porque están vivos. Así que, hermanos, hay motivos para orar por esta labor. Y en estos 6 años, quiero que esto quede claro. La predicación y el pastoreo tiene una importancia vital para el cristiano. Es por eso que debemos orar mucho por quienes cumplen esta labor en la iglesia. Hermanos, los pastores necesitamos la ayuda y la oración de la congregación, ya que como cualquier pecador dependemos de la gracia del Señor, y la gracia del Señor fluye a través de la oración. Es uno de los medios de gracia por excelencia. ¿Quieres ser bien pastoreado? Ora mucho por aquellas personas que Dios ha puesto en esta labor en la iglesia y las que pondrá. Y hermano, también apoya, ayuda, anima. No seas una carga, por favor, hermano, te lo digo de amor. Yo amo a todos los hermanos de la iglesia. Los amo de verdad. Pero no sean una carga, hermanos. Hermanos, no sean tan egoístas de pensar en lo que ustedes sienten, sino den su corazón, hermanos, a la obra, al servicio. Para que esta iglesia pueda seguir, es importante eso. Para que esta iglesia pueda cumplir su objetivo, es necesario que todos estemos unidos, que oremos los unos por los otros y que también oremos por nuestros
pastores. Una iglesia sana bendice a quienes Dios ha puesto para servirles. Un cristiano sano mantiene una buena relación con sus pastores. Eso se llama unidad. Un cristiano sano mantiene una buena relación con sus pastores, y una iglesia sana bendice a quienes Dios ha puesto para servirles. Si la gente orara tanto como critica, seguramente muchas cosas serían mejores. Quien ora constantemente por una persona cambia su actitud hacia ella. Cuando hay disputas entre hermanos, yo sé algo. No sé, tal vez ni siquiera sepa cuál es la razón de la disputa, pero sé algo. No oran entre ellos, por ellos mismos. No oran. Porque cuando uno ora y mantiene una oración por alguien constantemente, no puede tener una mala actitud hacia esa persona. Hermanos, qué importante es esto. Que Dios nos conceda buenos pastores en esta iglesia. Yo estaré hasta cuando Dios lo permita. Y quiero asumir siempre esa responsabilidad con la altura que Dios demanda. Pero también vendrán pastores, y espero que sea así. Es lo que oro todos los días. Hermanos, necesitamos orar, necesitamos apoyarnos, y necesitamos apoyar esta labor pastoral en la iglesia y en las iglesias que son verdaderamente de sana doctrina. Amén. Fácil es criticar, fácil es despreciar, fácil es usted crear enemistades aún con sus mismos pastores. Pero ese no es lo que nos llamó Cristo, sino amar, perdonar, servir, unirnos, no disgregarnos. Entiéndanlo, hermanos. El pastor no es alguien superior, es un servidor más dentro de la iglesia, con una labor especial, sí es cierto. Pero entienda que eso significa que él no es un superhombre, sino que necesita su ayuda, no sus críticas. Y si alguna vez usted tiene alguna diferencia con el pastor o con algo que el pastor haya hecho, ¿qué tiene que hacer usted según la Biblia? No ponerse a murmurar, sino ir directamente a quién, a él, y decirle las cosas. Y aquí no hay nadie puede decir que haya venido a mí y yo no lo haya escuchado. Tal vez no le dé la razón siempre, pero lo escucho y valoro lo que me dice. Hermanos, por favor, oren por mí y oren por los que vendrán. Y oren, también ¿saben por qué? Porque haya más pastores, porque sí que hace falta iglesias bíblicas en esta nación. Estamos llenos de iglesias truchas, truculentas. No porque yo me crea mejor digo eso, porque sé que no soy nadie, pero es la verdad. Estamos llenos de hombres que no predican la palabra, sino que enseñan tonterías. Necesitamos varones que salgan de esta iglesia para predicar valientemente la palabra. Necesitamos eso, hermanos. Oren, oren. Por eso, por favor. Oren para que Dios levante obreros. Mire, Jesús dijo eso, es un mandato. Si usted no lo cumple, está pecando. Oren al Señor de la mies para que envíe ¿qué? Obreros a su mies. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hoy la gente dirá, uy, pero si pastores hay. Yo hoy, a veces uno va por algún lado y una vez hice el recorrido por la Boyacá en un bus, no me acuerdo, en un carro. Toda la Boyacá desde aquí, 170 hasta Venecia creo que fui. Hermanos, no les exagero, yo no me acuerdo el número exacto, pero tendrían que haber más de 25 iglesias que yo conté en ese trayecto. Y por ahí vi una católica. Y alguien dirá, ¡qué bendición, avivamiento! No, qué perdición. Cada loco poniendo una iglesia a lo que se le ocurre. No hay muchos pastores. Hay mucha gente que se llama pastor. Pero se necesita orar para que haya buenos pastores. Y esa es la labor de quién, de nosotros. Yo oro por eso. Ore usted por eso. Se lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie. Yo les voy a pedir que oren por mí también hoy, en este día. Voy a pedir a Edgar que pase, por favor, y ore por mí. Y ore por el ministerio pastoral en esta iglesia. Ministerio que habrá y que estamos seguros Dios lo hará. Y si en su corazón está, hermano, le pido por favor, ore también por mí. Estoy lleno de errores. Estoy lleno de debilidades. Estoy lleno de dificultades a veces conmigo mismo, hermano, pero tengo algo claro y es que quiero servir a Cristo y quiero servirles a ustedes.